La historia del Círculo. Bien, el Círculo es una entidad que lleva aquí más de 133 años, más o menos 133, 135 años. Una entidad de aquí, de toda la vida, de Badalona, que siempre se ha ido formando por distintas secciones dedicadas a los deportes, a la cultura, al splay en este caso, que también hay aquí en la entidad. Y bien, la historia nos ha ido llevando a que han salido muchos actores conocidos de aquí, porque empezaron aquí a hacer teatro, de la misma forma que el Círculo tenía un equipo de baloncesto, el Coteneficio, un equipo que llegó a jugar contra el Madrid y ganar al Madrid, además, muy interesante, en una copa, y un splay que lleva también más de 30 años ya en funcionamiento, que ha dado pues, un relieve a todos estos años, han ido cambiando de niños a monitores y a seguir creciendo. La verdad es que en 130 años se hacen Los Pastorets, una obra típica de toda la vida, muy famosos aquí en Badalona, que cada año se repite y gente siempre se pelea para entrar y ver esa obra tan tradicional. Y llevan más de 100 años haciéndolo, lo que quiere decir que también es una de las entidades que lleva más tiempo haciendo Pastorets aquí en Cataluña. Curioso, pero en Badalona hay estos Pastorets famosos. Y eso es lo que conozco de la historia del Círculo. Pues en estos momentos estamos realizando distintas actividades, sobre todo de interés público, digamos, para toda la gente. Estamos dando cursos de informática para gente mayor, estamos dando yoga también, que ahora es una nueva moda que está muy interesante. Seguimos dando clases de teatro, tanto para niños, adultos. Tenemos un grupo de teatro que funciona en activo y que va en gira por aquí en Cataluña. 22 equipos de baloncesto, 6 femeninos, 18 masculinos y una escuela de baloncesto correspondientemente para mantener todos estos equipos. Intentamos ir cogiendo todo tipo de ideas para toda esa gente que no sabe qué hacer, pues intentamos llegar a todo el mundo y hacer una entidad más abierta.